Hola mis alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia, les habla la profesora Carolina Maluf. El día de hoy vamos a ver una clase de célula. Permítanme compartir con ustedes un video en YouTube de célula que es bastante corto y explica un poquito lo que vamos a ver a continuación. Estamos haciendo... Listo, aquí lo tengo. Está ubicada en el núcleo celular. En el citoplasma se encuentran las organelas. En las mitocondrias se produce la respiración celular. Los ribosomas pueden estar libres o asociados al retículo endoplasmático rugoso. Son los sitios en los que ocurre la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático es una red de membranas. Se lo denomina rugoso cuando tiene ribosomas asociados y produce y moviliza proteínas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y produce y moviliza grasas y aceites. ¿Listo? Vamos a ver entonces a continuación lo que sería nuestra clase de célula. Fíjense acá, como lo vimos en el video, tenemos que la célula está rodeada por una membrana celular. En su interior tenemos lo que sería el citoplasma, en el cual van a estar inmersos todos los organelos citoplasmáticos y tenemos, por ejemplo, acá mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, tenemos los centríolos, muchos ribosomas libres, los lisosomas, ¿ok? Dentro de la célula tenemos todo lo que es el protoplasma, que es lo que es considerado como la sustancia viviente de la célula. ¿Y qué va a hacer esto? Va a ser el agua, que está en una cantidad de 75-80%, proteínas entre un 15 y un 20%, los lípidos de 1 al 3%, glúcidos, ácido nucleico y sustancias inorgánicas en 1% aproximadamente. ¿Quiénes son las sustancias inorgánicas? Bueno, tenemos sodio, potasio, calcio, magnesio, manganeso, hierro. Entonces, en todas las células debe ocurrir lo que es el metabolismo celular, que va a ser la sumatoria de todas las reacciones químicas que permiten a la célula crear y producir energía y del mismo modo eliminar los residuos. Y a través de esos procesos es que se establece la nutrición. Estas reacciones pueden ser de dos tipos. Unas del tipo catabólicas, que son aquellas que degradan compuestos complejos a otros más simples. Y a través de la catabolia nosotros obtenemos, o la célula obtiene energía. A partir de las anabólicas son las que van a hacer las reacciones químicas que van a transformar sustancias complejas en otras más simples. Y para esta reacción química se requiere energía.
tanto las reacciones catabólicas como las anabólicas tienen que estar en un total equilibrio. La célula tiene ciertas especializaciones, que va a ser el proceso a través del cual una célula se va a especializar para hacer un tipo de función específica o diferente. Hay consecuencias de la especialización. Su aspecto va a cambiar, es decir, hay algunas células que son alargadas, como las células musculares, otras que son muy ramificadas, como las células nerviosas. Todo esto para poder llevar a cabo su función específica y su grado de potencialidad, que es el grado que tienen ellas para transformarse en otras, también va a cambiar. Por ejemplo, tenemos a las células que son totipotentes, todapotentes, que son las células que se establecen cuando se forma el huevo cigoto, en la etapa postconcepción. Luego tenemos a las multipotentes, que son aquellas que son capaces de transformarse en diferentes células del mismo linaje, como por ejemplo las células mesenquimatosas indiferenciadas. Otra tenemos a las unipotentes, son aquellas células que son capaces de dar origen solamente a una célula igual a ellas. Y otra es la potencialidad cero, que son capaces de no dar a nadie. Por ejemplo, las células cardíacas y las células nerviosas que no son capaces de dividirse, que están tan especializadas en tener su función que no son capaces de dividirse. La forma de una célula es variable de una a otra y depende de varios factores. Puede ser por la tensión superficial, la viscosidad del citoplasma, la acción mecánica de las células vecinas, es decir, si una célula tiene que estar en un medio donde hay muchas células y están comprimidas o apiladas unas sobre otras, como ocurre en el epitelio plano estratificado, las células internas en las capas más basales son de forma poliédrica porque están aplanadas y comprimidas unas con otras. En cambio, por ejemplo, en el tejido conectivo donde la célula está laxa porque no tiene ningún compromiso de un apretamiento de una célula con otra, la célula es más redondeada. Tenemos que ver que la forma de la célula también depende de qué tan rígida es la membrana plasmática y a la adaptación funcional que tiene que tener esta célula. Es decir, si ella es una célula muscular que necesita contraerse, acortar su tamaño, es una célula que es alargada. Otra vez, si es una célula nerviosa que tiene que conducir los impulsos nerviosos, tiene que ser una célula que tenga amplias prolongaciones dendríticas, muchas prolongaciones de la membrana celular para poderse interconectar una con otra y llevar a cabo la transmisión de los impulsos nerviosos. Tamaño de la célula generalmente todas las células son de un tamaño microscópico, son muy pequeñas, ¿ok? Su unidad son las micras y ellas necesitan de ser observadas en un microscopio, que es un instrumento que magnifica los tamaños para poder ser vista. La duración de la célula. ¿Cuánto puede durar una célula? Hay células lábiles, estables y permanentes. Las lábiles son aquellas que tienen que ser renovadas frecuentemente. Como ejemplo, tenemos las células sanguíneas, los eritrocitos, que duran entre 90 a 120 días, se tienen que estar renovando. Las estables son aquellas que duran años, como por ejemplo las células epiteliales, y las permanentes son aquellas que no son renovadas durante toda la vida, son permanentes, por ejemplo, la nerviosa o la célula cardíaca, que si ella por cualquier motivo muere, ellas no pueden ser reemplazadas por una célula igual a ellas, sino que serían reemplazadas por un tejido cicatrizal. Funciones o propiedades comunes a todas las células: la función de la irritabilidad, la función de la conductividad, que es aquella función o propiedad donde la célula es capaz de conducir a través de la célula un impulso; la contractilidad, la función o propiedad donde la célula es capaz de acortarse de tamaño; la respiración, que es la función de la célula para producir energía;
La absorción, que es la función que tiene una célula para poder tomar sustancias o moléculas del medio externo e incorporarlas al medio intracelular. La secreción y excreción, que es la vía contraria, que es llevar una secreción del medio intracelular al medio extracelular. El crecimiento y la reproducción mediante la división celular. Ciertas funciones celulares para algunas células no les es posible. Por ejemplo, la célula nerviosa y la célula cardíaca no pueden reproducirse. Todo esto es a consecuencia de su especialización. Todas las células tienen características generales, ¿ok? Todas van a tener una membrana celular o una membrana plasmática que va a rodear a toda esta célula y mantener encerrado dentro de ella todos los elementos que estamos estudiando. En este citoplasma vamos a encontrar una matriz citoplasmática en la que vamos a tener inmersos o diluidos lo que son los organelos citoplasmáticos, que ya los mencionamos, como núcleo, mitocondrias, retículo endoplasmático liso rugoso, ribosomas, Golgi, lisosomas, y vamos a tener el citoesqueleto, que también van a ser organelos intracitoplasmáticos, pero van a ser del orden de no membranosos. Ya veremos cómo es eso. Hay inclusiones citoplasmáticos que son inclusiones que no son metabólicamente activas y que están dentro de la célula en forma de glúcidos, en forma de lípidos, en forma de cristales y de pigmentos. Vamos a empezar a hablar del modelo de la membrana unitaria. ¿Qué quiere decir membrana unitaria? Quiere decir que tanto la membrana plasmática que rodea a la célula en su parte externa, como la membrana que rodea a cada uno de los organelos presentes dentro de una célula, es igual. Todas estas membranas están constituidas con la misma estructura básica, por una bicapa fosfolipídica y con proteínas integrales y otras periféricas. Pero la membrana plasmática, es decir, la membrana que rodea a la célula, tiene una diferencia, que es que presenta glucocáliz, que van a ser unas cadenas de polisacáridos que van a estar unidas, bien sea a los ácidos grasos o a las proteínas presentes en este modelo de membrana unitaria. Y vamos a ver esto más adelante en una imagen. Lo que quiero que por ahora tengan claro es que el glucocáliz solamente va a estar presente en la membrana citoplasmática de una célula o en la membrana que rodea a la célula. ¿Qué van a hacer? Estas cadenas de polisacáridos unidas a esas membranas. Pero el modelo de la bicapa fosfolipídica con las proteínas transmembranales y periféricas van a estar presentes en todas las membranas que encontremos en una célula. Acá tenemos el modelo de mosaico fluido, en donde tenemos que hay dos tipos de proteínas, unas integrales y unas periféricas. Las integrales son las transmembranales, es decir, que atraviesan a todo lo largo de la membrana. Y las periféricas es que están unidas en la parte periférica de esta membrana. Y la doble capa de fosfolípidos va a tener una cabeza polar hidrofílica, es decir, que atrae el agua, y dos colas aciladas, grasas largas, hidrofóbicas, es decir, que repelan o rechazan el agua. ¿Ok? Vamos a seguir viendo también en esta capa de lípidos, vamos a encontrar algunos glucolípidos y colesterol. Ya sabemos, el glucocáliz solo lo vamos a encontrar en la membrana celular plasmática, en esa que está alrededor de la célula. Acá tenemos un modelo
una representación esquemática en la que podemos observar a las cabezas de los ácidos grasos que son hidrofílicas. Luego tenemos a las colas que son hidrofóbicas. Tenemos a las proteínas transmembranales o integrales. Y también tenemos, fíjense acá, una proteína periférica, es decir, que está alrededor. Aparte de eso, tenemos a las glucocáliz, que van a ser estas cadenas de polisacáridos que pueden estar unidas o a una proteína, recibiendo el nombre de glucoproteína, como se observa acá, o estas cadenas de polisacáridos pueden estar unidas a los fosfolípidos y reciben el nombre de glucolípido. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener claro, el glucocáliz solamente va a estar presente en la membrana plasmática, es decir, en la membrana que rodea a la célula en su parte interna. Y el resto de todos los organelos que encontremos en el interior de la célula van a poseer la misma membrana celular. Funciones de la membrana celular. Es fácil decir que conserva la integridad estructural de la célula porque ella es la que va a mantener a todo el contenido celular encerrado propiamente en esta misma membrana, es decir, mantiene todo lo que son los organelos que están dentro del citoplasma formando una célula. Si la membrana se rompe, la célula muere. La membrana da la propiedad de permeabilidad selectiva, que quiere decir que la membrana puede llevar por ciertos mecanismos de exocitosis y endocitosis moléculas o sustancias hacia el interior de ella o hacia el exterior de ella. A través de la membrana es que las células se relacionan entre sí, permiten reconocer los elementos extraños a la célula, por ejemplo, el glucocáliz, que es un marcador que está presente en cada célula propia y es individual. Y a través de las membranas también se establecen los mecanismos de transporte de moléculas específicas. ¿Ok? Vamos a ver acá cómo es que se da este proceso de endocitosis y exocitosis. Veremos acá con la imagen. Esto que está representado por moléculas azules está en el espacio extracelular. Esto que está representado en color amarillo sería la membrana plasmática. Y esto que está acá señalizado de rojo es una proteína llamada claritrina, que sirve como una marcadora para estos procesos de endocitosis y exocitosis. Estas moléculas que están acá en el espacio extracelular van a provocar, porque la célula, su membrana, va a permitir la permeabilidad selectiva, va a hacer aquí una invaginación hacia el interior de la célula, entran estas moléculas, luego son encerradas por una vesícula y esta vesícula pasa hacia el interior de la célula. Esta es una vesícula endosómica y que lleva hacia el interior de la célula esta molécula. De igual manera, cuando la célula va a utilizar el mecanismo de la exocitosis para llevar hacia el medio extracelular una sustancia, se vale también de una vesícula marcada por la claritrina, toca los receptores, se fusionan estas dos membranas y se abre para que estas sustancias o moléculas salgan al espacio extracelular. Y de esta manera se dan cuenta que la célula ahorra energía
porque ella es capaz de reciclar esta membrana. Bien, vamos a ver entonces, dentro del citoplasma, estudiar con un poco más de detenimiento a cada uno de estos organelos. Vamos a comenzar con el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático puede ser del tipo rugoso o liso. El retículo endoplasmático va a ser un sistema de túbulos y vesículas interconectadas, cuya luz se conoce como cisterna y constituye la mitad del volumen total de las proteínas. Hay una diferencia entre lo que sería el retículo endoplasmático liso y el rugoso, que el rugoso va a presentar en su membrana unas proteínas receptoras para que los ribosomas se adhieran sobre su membrana. Y por eso, como su aspecto se ve rugoso, se debe su nombre. El liso va a carecer de estas proteínas. Tiene funciones muy específicas. Cuando veamos la sigla de RER será rugoso y la sigla de REL será de liso. La síntesis y modificación de proteínas se da a cabo dentro del retículo endoplasmático rugoso. La síntesis de lípidos y esteroides del rugoso y del liso. La desintoxicación de ciertos compuestos dañinos y el metabolismo de los medicamentos se da a cabo a nivel del liso. Y todas las membranas de las células son elaboradas por el rugoso. Veamos acá una imagen. Tenemos acá ejemplificado, esto que está aquí en amarillo sería el núcleo. El retículo endoplasmático rugoso siempre está cerca del núcleo. De hecho, su membrana suele continuarse con la membrana nuclear. Vemos estos gránulos negros representando a los ribosomas. Y él siempre va a estar en relación con el aparato o el complejo de Golgi. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo ellos se interrelacionan. Ya sabemos que el liso entonces es el mismo retículo, pero no posee ribosomas adheridos en su membrana. Tenemos aquí los ribosomas. Los ribosomas son partículas submicroscópicas. Son muy pequeñas, ¿ok? Su composición va a ser de ARN ribosómico y proteína. Estas son una estructura, los ribosomas, producidas por el nucleolo y que son llevadas al citoplasma de la célula. Hay tres tipos de ribosomas: el ARN ribosómico, los ribosomas libres y los ribosomas adheridos. Los adheridos son aquellos que vamos a encontrar en las membranas del retículo endoplasmático rugoso, y los libres son los que vamos a encontrar dispersos en el citoplasma de la célula. Su función, ellos van a funcionar como la plataforma para la síntesis proteica. Tenemos el aparato de Golgi. Él va a estar compuesto por una o más cisternas que van a estar limitadas por membranas y ligeramente curvas y aplanadas. De ellas van a entrar y salir vesículas de su superficie, y en su interior es que se van a sintetizar los carbohidratos y se van a modificar, almacenar y ordenar todas las proteínas elaboradas por el retículo endoplasmático rugoso. Es por ello que ella siempre va a estar en las inmediaciones del retículo endoplasmático rugoso. Acá tenemos una imagen en donde vemos acá el núcleo. Acá vemos de morado a lo que sería el retículo endoplasmático rugoso y de celeste ya acá el Golgi todo de manera amplificada. Vemos que en el interior del retículo endoplasmático rugoso ya sabemos que se sintetizan proteínas. Estas proteínas van a pasar a la cisterna del aparato de Golgi, donde van a ser empaquetadas, modificadas, y ellas van a circular o a transitar dentro de estas luces o cisternas. Hay una cara que se dice que es convexa y es una cara inmadura o cara cis cercana a el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué se dice que es inmadura? Porque ella es la que está recibiendo todavía estas proteínas que no han sido modificadas. Y luego tengo al final una cara trans o una cara madura, que es la que ya ha elaborado estas vesículas y
están listas para ser exportadas. Fíjense cómo aquí me elaboran una vesícula y la marcan con esta proteína roja llamada claritina. Aquí están los receptores y ahora por medio de la exocitosis es llevado el contenido de esa vesícula del medio intracelular al medio extracelular. Tenemos los lisosomas ahora. Son los que se dice que se forman a partir de la cara trans del complejo de Golgi. Es fácil deducir esto, porque los lisosomas van a ser unas vesículas que van a tener en su interior enzimas hidrolíticas, digestivas que van a degradar tanto sustancias que necesitan ser fagocitadas porque están dañadas o envejecidas, o porque tenga que destruir algún microorganismo que esté haciéndonos daño, por ejemplo, bacterias u hongos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo los lisosomas pueden llegar actuando para destruir elementos dañados de la célula. Acá tenemos una mitocondria que aparece a un lado con una bacteria, y esto ya es una parte de la célula que debe ser eliminada. La célula toda no debe ser sacrificada, sino solamente esa sola parte. Entonces ella se fusiona con un lisosoma. El lisosoma se abre formando una digestión con todas sus enzimas hidrolíticas que son capaces de destruir estos elementos ya dañados, más la bacteria, y luego por exocitosis ella es capaz de liberar todos estos gránulos que son de desecho. Tenemos a las mitocondrias. Las mitocondrias van a ser unos organelos que van a tener la particularidad que van a tener una doble membrana, y ellos van a ser el asiento para la respiración celular donde se sintetiza la energía, es decir, el adenosín trifosfato, que es vital para todas las reacciones químicas metabólicas necesarias en nuestro organismo. Acá tenemos cómo podemos ver que ella tiene una membrana externa, una membrana interna, hay un espacio entre ambas membranas y tiene unas crestas dentro de la mitocondria. A nivel de todas estas crestas es donde se va a producir la respiración y la formación del ATP. Por ahora concluimos con todos los organelos citoplasmáticos de tipo membranoso, es decir, que todos comparten la misma membrana. Ahora vamos a pasar con 3 organelos citoplasmáticos que son catalogados como no membranosos porque ellos no poseen una membrana que los recubra. Y ellos son los que forman el citoesqueleto. Como su propio nombre lo dice, citoesqueleto, ellos son el esqueleto de la célula, le va a permitir darle la forma y la rigidez a la célula. Es el análogo a nuestro esqueleto, que es el que nos da la forma y donde los músculos están anclados y nos permite el movimiento y la locomoción. Es el mismo símil a nivel de la célula, tiene también un esqueleto y está formado por 3 elementos o 3 organelos, como son los filamentos delgados, y los intermedios, los microtúbulos y los centríolos. Veremos acá los filamentos, los hay delgados e intermedios, como lo dijimos anteriormente, y ellos van a estar compuestos por una proteína llamada actina, y la proteína contráctil, la que permite el acortamiento o la contracción a nivel celular. Los filamentos intermedios los vamos a ver sobre todo en las relaciones entre una célula y otra, como lo vemos en las células epiteliales, que están fuertemente unidas entre sí, y los filamentos intermedios colaboran o ayudan a esta unión. Acá tenemos cómo los monómeros de actina forman un polímero, y aquí está el filamento que es delgado, y aquí tenemos los filamentos intermedios, que son formaciones más complejas.
Luego tenemos los microtúbulos, que van a ser estructuras cilíndricas o tubulares muy delgadas y largas. Ellas son huecas, son como un pequeño pitillo que está dentro de las células. Tienen rigidez, no van a participar en procesos metabólicos y representan el elemento de sostén de la célula, conservan su forma y su tamaño. Ellos intervienen en el proceso de división celular porque ellos van a permitir el movimiento de los cromosomas cuando se forma el uso mitótico, y ellos también están relacionados con la formación de cilios, de flagelos que tienen movimiento y también le dan la rigidez a las microvellosidades de una célula. Acá tenemos el microtúbulo, vemos cómo el hueco está formado por la proteína tubulina, y aquí en un corte transversal, esto es una microfotografía electrónica, porque en el microscopio óptico no se podrían observar, y se ve como en su parte interna son huecas. Por último, tenemos a los centriolos, que van a ser pequeñas estructuras cilíndricas pares, generalmente cercanas al núcleo y que van a participar durante la formación del uso mitótico. Aquí lo tenemos. Ellas van a estar formadas por 9 tripletas de microtúbulos. 1, 2, 3. Hay 9 tripletas, en total serían 27 microtúbulos. Ya con esto hemos terminado lo que corresponde a los organelos citoplasmáticos, los membranosos y los no membranosos. Tendríamos pendiente uno solo, que sería núcleo, que lo vamos a ver en la próxima clase. Ya para concluir esta, vamos a ver lo que son las inclusiones citoplasmáticas, que van a ser inclusiones no vivientes, que no van a tener ninguna actividad metabólica en la célula, y las hay de diferentes tipos. La más frecuente de todas es el glucógeno, presente mucho en la célula muscular y en las hepáticas. Vamos a tener lípidos, que van a ser las grasas, y vamos a tener los pigmentos como la hemoglobina, que le da el color rojo a la sangre, la melanina, que le da el color pardo a nuestra piel, y otros cristales que son menos frecuentes y que aparentemente se dice que son una forma cristalina de proteína. La clase de hoy la vamos a dejar hasta acá. En una próxima clase vamos a ver lo que sería núcleo, cromosomas, divisiones mitóticas y meióticas. Entonces, les sugiero que hagan un estudio previo de esos 3 puntos de núcleos, cromosomas y división celular, para que en nuestra próxima clase podamos estar más relajados y se nos sea más fácil el entendimiento de la clase. Ya saben, por favor, utilicen un horario fijo, lean antes de la clase, utilicen mucho las imágenes, cortes histológicos en internet, hagan mapas conceptuales, subrayen de color, utilicen todos los medios posibles para que su aprendizaje sea lo más satisfactorio posible y que sea para la vida. Ese es lo mejor que ustedes pueden hacer. Bueno, nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego.